Buenos días en Bogotá, buenas tardes en Londres. Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del informe de la séptima caravana en español de juristas, Colombia haciendo frente a la impunidad, protección para la abogacía y la independencia judicial. Estamos haciendo esta presentación después de unos meses de haber hecho la primera presentación del informe en inglés. Y además también estamos celebrando el 15 aniversario de Colombia en Caravana o Caravana Colombiana en español, que es una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido que viene organizando estas delegaciones desde 2008. Estas delegaciones o caravanas han sido posibles junto a organizaciones colombianas de derechos humanos, con las cuales existe una larga historia de colaboración, como la Asociación Colombiana de Abogados de Derechos Humanos, ACADEUM, el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Estrepo, CAJAR, desde donde estamos haciendo hoy esta presentación, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, CECALP, el Colegio de Abogados de Cartagena, la Corporación Justicia y Dignidad, la Corporación Agencia Nacional Étnica, el Equipo Jurídico Pueblos, el Equipo Jurídico Humanitario 21N, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVIS, con quienes hemos organizado esta última séptima caravana. La caravana de juristas ha significado para abogados y abogadas que defienden derechos humanos en Colombia, para sus víctimas y las comunidades, solidaridad, compromiso, fraternidad y acompañamiento en la constante búsqueda de garantías para defender los derechos humanos en Colombia, en años muy difíciles para el país y en medio de riesgos que aún persisten. Por eso agradecemos y celebramos la existencia de Colombia en Caravana y de estas caravanas de solidaridad. Ahora les voy a comentar algunos aspectos técnicos. Vamos a hablar, la mayoría de presentaciones van a ser en español y tenemos traducción simultánea, entonces en inglés. Ustedes van a ver al final de su pantalla, hay un globo y ahí pueden clicar y escoger el idioma con el que quieren escuchar la presentación. También las preguntas o recomendaciones o dudas pueden escribirlas en el chat, también tanto en inglés como en español. Ahora vamos a dar inicio a la presentación del informe que recoge las principales recomendaciones de la reciente caravana, de la séptima caravana, que visitó el país en agosto del 22. Pero antes queremos recorrer parte de la historia de esta caravana de juristas. Voy a estar facilitando hoy la sesión porque mi colega Angélica, comunicadora de Cajar, por un tema familiar no nos puede acompañar y agradezco la presencia de Diana, que está aquí apoyándonos. Para ello voy a dar la palabra a Dora Lucy Arias, abogada, defensora de derechos humanos y con amplia trayectoria en la representación de víctimas y comunidades. Dora Lucy, además, es una abogada que defiende abogadas, tanto a nivel nacional como internacional, que son perseguidas por su labor como juristas. Dora Lucy nos va a contar por qué pidieron organizar esta caravana internacional en el 2008 y qué destaca de esta solicitud hoy después de 15 años. ¿Siguen siendo necesarias? Bueno, muchas gracias, Dora Lucy, y cuando quieras. Buenos días para todas las personas y organizaciones que han participado, dispuesto este espacio y a quienes acompañan el seguimiento a la situación de acceso a la justicia en Colombia y la posibilidad de ejercer un derecho al libre ejercicio de la defensa de derechos humanos sin obstáculos ilegales. A 15 años de la primera caravana que realizamos, se da la oportunidad de mirar con el retrovisor qué ha pasado en este ejercicio de solidaridad e incidencia y cómo potenciar los aprendizajes. La realización de una caravana internacional de juristas fue una idea desesperada que surge al inicio del 2003 en medio de la más atroz persecución que se desató contra las personas y organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia. Para ello, la solidaridad internacional era nuestro resquicio. Aquí tenemos una imagen de lo que fue el folleto de la campaña, entre cuyas actividades estaba realizar la caravana.
Desde la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos, que presidía para entonces, frente al incremento de amenazas y riesgos, creíamos tener claro el gran reto de esa primera década del siglo XX, como mantener la posibilidad de que las y los abogados que defendían derechos humanos en el país pudieran seguir haciendo ese ejercicio y con ello que las víctimas y personas representadas tuviesen vías de acceso a la justicia. Hoy quedando al descubierto una parte de los documentos secretos sobre lo que significaron esos años para la vida de este país y las voces de quienes participaron de múltiples crímenes, entendemos que las amenazas y los riesgos fueron muchísimo mayores a lo que pensábamos. El Departamento de Inteligencia de Estado, puesto al servicio de esa persecución, y la mayoría de organismos de la fuerza pública como política dirigida desde la misma presidencia de la República, era algo casi imposible de imaginar. ¿Por qué pudimos resistir? Por vuestro compromiso, queridas y queridos colegas de Colombia y del mundo, abogadas y abogados como quienes hoy acompañan este panel, que desde regiones decidieron mantenerse en el ejercicio del derecho, y colegas que desde diferentes partes del mundo no vacilaron en llegar cuando les llamamos. Sara, entre las más entusiastas. Diversas actividades de incidencia y sensibilización antecedieron la primera caravana del 2008. Juristas y sus organizaciones de Francia, Bélgica, Canadá y España estuvieron haciendo una importante presencia de apoyo en momentos críticos para nuestra labor. Ser acompañados en tremendas dificultades por 62 caravanistas que llegaron de Europa y América a acompañarnos fue decisivo para seguir estando acá. El gobierno ha cambiado hoy, pero como lo constató la caravana del 2022, las dificultades para la independencia de la justicia y el acceso a ella por parte de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sigue vigente. Desde el inicio, el gran desafío sigue siendo que las y los abogados y las organizaciones de derechos humanos en los territorios más apartados y aún más, si no hacen parte de organizaciones reconocidas, puedan encontrarse con las personas representadas y desarrollen su labor sin obstáculos indebidos, como hasta ahora ha ocurrido. Honro la labor de mis colegas y juristas que defienden derechos humanos y resalto la, la voz y la labor de abogadas defensoras como Alma Rosa Jaramillo, que fue asesinada en el sur de Bolívar en junio de 2001, justo antes de que decidiéramos iniciar la campaña por el libre ejercicio del derecho y el acceso a la justicia en Colombia. Su hijo de 10 años fue quien tuvo que buscar y exigir el levantamiento de su cuerpo. Y también resalto la labor de Teresa Cedeño, encarcelada injustamente en agosto de 2003 como represalias por su ejercicio jurídico en defensa de derechos humanos en Arauca. Como en el caso de ellas, muchos hombres y mujeres que ejercen la abogacía en defensa de los derechos humanos en el mundo siguen sufriendo ataques a su labor. Definitivamente la solidaridad es la ternura de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora Lucy, por tus palabras inspiradoras y por reconocer de dónde venimos como Colombia en Caravana y también reconocer a estas personas que fueron significativas, entre ellas vos como promotora también de la primera caravana internacional y Sara Chandler. Por eso ahorita vamos a invitar a Sara Chandler, abogada y cofundadora de Colombia en Caravana, que ha participado en las 7 caravanas internacionales de juristas a Colombia. Sara es parte de diversas asociaciones internacionales de abogados y abogadas europeos, globales, y también es parte de la Junta Directiva de Colombia en Caravana. Y bienvenida, Sara. Agradecemos que nos cuentes por qué desde el Reino Unido ustedes respondieron a este llamado hace 15 años. ¿Qué les motivó? ¿Qué han aprendido de estas caravanas? ¿Siguen siendo necesarias? Y bueno, y al final también contaremos un poquito cuándo será la próxima. Gracias, Sara, y cuando quieras. Buenos días a todos y todas en Colombia. Y buenas tardes a ustedes que se unen a nosotros en otras partes del mundo. Es un honor para mí contar la historia de la caravana y cómo comenzamos y lo que hemos logrado en los últimos 15 años. Cuando Dora Lucy me contactó en 2007, ella era la presidenta de Acadeum.
Su invitación para organizar una delegación de abogados fue una sorpresa, ya que habíamos logrado recaudar fondos para que 2 abogados viajaran a Bogotá para revisar 100 casos y iban a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ese año. Y pensamos que ese era el alcance del apoyo. Sin embargo, fue la visión de una gran delegación de 100 abogados lo que nos inspiró. Aunque pensamos que una delegación de 10 abogados era grande, 100 fue mejor. 72 abogados viajaron a Colombia en agosto de 2008 en la primera caravana. ¿Por qué? Todos habíamos oído hablar de los peligros de ser un defensor de derechos humanos en Colombia, el país más peligroso del mundo para trabajar como abogado o abogada. Entendimos la necesidad de centrar la atención en la situación y hacerla visible para el mundo. Como miembros de la comunidad jurídica internacional, reconocimos que podíamos apoyar a nuestros colegas en Colombia investigando la situación de las violaciones de derechos humanos y informando sobre lo que presenciamos. Nuestro papel era más que la investigación académica. Pudimos abrir puertas diplomáticas a la comunidad legal de derechos humanos para que sus voces pudieran ser escuchadas. Nos reunimos con autoridades locales, regionales y nacionales para preguntar por qué persistía la impunidad, por qué el Estado no permitía que prevaleciera la justicia, por qué no había protección para los abogados y ¿por qué no existía una estructura del Estado de Derechos Humanos? Nuestros anfitriones fueron los colectivos de abogados de derechos humanos en las ciudades que visitamos y organizaron que nos reuniéramos con los defensores del pueblo para escuchar testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes de violencia estatal y para visitar cárceles. Más que nada, nos centramos en el tema: sin abogados no hay justicia. Mientras viajamos por Colombia en equipos visitando Barranquilla, Medellín, Cali, Turbo, Pereira, Eje Cafetero, Bucaramanga y Bogotá, los 72 abogados que estaban en la delegación regresaron a sus países y informaron a sus colegas, a sus colegios de la abogacía y inspiraron a otros a unirse a la caravana. Había alrededor de 250 abogados individuales que han participado en las delegaciones, algunos de ellos varias veces, lo que da una cifra de más de 300 visitas de abogados durante las delegaciones. La caravana no es solo una red de abogados individuales, sino también de organizaciones, y es importante que ahora tengamos una red sólida que pueda llegar a los parlamentarios en los 23 países de miembros de las delegaciones. Le decimos al mundo qué es lo que presenciamos en cada delegación y hoy lanzamos el último informe de la delegación de agosto-septiembre 2022. Del primero al último, hemos respondido a su llamado con solidaridad y apoyo. Para concluir, de nuevo pregunto por qué. ¿Por qué tantos abogados de tantos países se ofrecen como voluntarios para ser parte de la caravana? ¿Por qué?
porque nos preocupamos por los derechos humanos, el acceso a la justicia, la paz y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nos dicen que la caravana salva vidas. Reconocemos el coraje de los defensores de derechos humanos en Colombia y especialmente de la abogacía que lucha por la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Somos miembros de la comunidad legal internacional y estaremos a su lado todo el tiempo que nos necesiten. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sara, por tus palabras, tu compromiso y estos años incansables de solidaridad desde Colombia en Caravana. Ahorita vamos a dar la palabra a Gonzalo Sáenz, abogado, caravanista, participó en la séptima caravana. Él estaba representando a la Federación Española de la Abogacía en el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. Y nos va a contar cuál es la estructura de este informe y también cuáles son las principales recomendaciones que estamos haciendo desde la séptima caravana, tanto al Estado colombiano como a la comunidad internacional. Esta visita o este informe destaca mucho la situación a nivel territorial que viven abogados y abogadas de derechos humanos. Se le ha dedicado mucho tiempo a ese espacio, creemos que es una de las cosas a destacar de este informe y nos gustaría que cuando quieras nos compartas esto, a Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Quería dar las gracias en primer lugar en nombre de la Fundación de la Abogacía Española y del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo por contar con nuestra organización para esta séptima caravana internacional de juristas y también agradecer a todas las organizaciones que han participado en la misma, el que hayan hecho el esfuerzo para venir, ¿no? También en nombre del comité editorial de la misma. En estos momentos voy a intentar hacer un resumen de lo que es la estructura de este informe, pero antes creo conveniente explicar también cómo funcionamos a nivel logístico. Una vez llegamos a Colombia, pasamos un par de días en Bogotá, donde nos reunimos, nos conocimos todos los caravanistas y donde se nos explicó en una reunión previa cómo va a ser el funcionamiento y también toda la logística de la caravana a lo largo de toda la visita al terreno, digamos, a los viajes a las regiones que hicimos posteriormente, ¿no? Nos dividimos en 4 equipos que salimos de Bogotá hacia las regiones de las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Cali y Cartagena de Indias. Estos 4 equipos estaban liderados por un coordinador, un responsable también de la redacción y recopilación de información y también otros 2 caravanistas también de apoyo. Durante todos estos días en estas ciudades nos pudimos reunir con diferentes organizaciones, instituciones y víctimas, gracias a a la red que tiene la caravana, a la red regional de la caravana de sociedad civil, ¿no? Sin estas organizaciones colombianas no hubiera sido posible en ningún momento poder llegar hasta donde llegamos. Recuerdo el caso perfectamente de Cali, donde hasta pudimos hacer una visita a Siloé, que es bastante complicado de llegar allí si no cuentas con unos contactos que permitan poder llegar hasta allí y poder ver cómo se han organizado. Voy a empezar ya con el resumen de lo que ha sido el informe. Este informe se ha estructurado en diversas partes. Primeramente queríamos hacer un análisis un poco de la situación jurídica y el tema principal de lo que queríamos basarlo era la necesidad de una protección para los abogados y las abogadas y la obtención ideal de un poder judicial independiente, ¿no? Todo esto para poder hacer frente de una manera eficiente a la impunidad y garantizar así el acceso a la justicia a todas las personas.
Nuestra sensación allí, ya lo contamos en esta primera parte del informe, fue que las realidades eran más preocupantes de lo esperado. Estuvimos escuchando muchísimos testimonios y nos dimos cuenta de que había mucha falta de avances en la implementación de los acuerdos de paz. También recibimos mucha información sobre implementación de compromisos críticos, falta de implementación como la reforma rural y la solución al problema de las drogas ilícitas, ¿no? Pero eso ya entra a analizarlo el informe en sí, ¿no? Este compromiso renovado y aplicación integral del acuerdo de paz es uno de nuestros primeros casos que queríamos tratar, porque consideramos que si no existe un compromiso reforzado para llevar a cabo estos cumplimientos, nunca será alcanzado el objetivo final de la paz, ¿no? Para ello hay que contar siempre con las comunidades, las víctimas, digamos, el pueblo colombiano, que es quien sufre en primera instancia la falta de cumplimientos de estos acuerdos de paz, ¿no? Al final, una independencia del Poder Judicial siempre va a reforzar este Estado de Derecho y va a hacer que el pueblo se sienta seguro también y que se puedan, digamos, implementar estas medidas para alcanzar una democracia más fuerte. Mm, También nos hemos dado cuenta, lamentablemente, de que hay un incumplimiento por parte del Estado de la aplicación de garantías de seguridad y medidas de protección significativas, ¿no? Son varios los testimonios que hemos recibido a lo largo de esta caravana, de esta delegación, en donde hemos visto que no se presta demasiada atención o que quizá no se llega al nivel de protección necesario o proporcional a las amenazas y ataques que reciben los defensores y defensoras de derechos humanos y la abogacía colombiana. También en diversos casos los jueces y juezas. Concretamente, es preocupante la falta de recursos, tanto económicos como técnicos y humanos, que tiene la Unidad Nacional de Protección, en donde hemos escuchado ya de diversas fuentes que no se está llegando a cumplir o a implementar las medidas que los abogados, los defensores, defensoras de derechos humanos solicitan a cada caso, ¿no? Es necesario crear un sistema en el que estas medidas se amolden perfectamente a las necesidades expresadas por las víctimas. En último lugar, dentro de esta parte, creemos que existen riesgos estructurales para la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho, ¿no? Nos hemos dado cuenta, concretamente los compañeros que viajaron a la delegación, con la delegación que acabó en Cartagena de Indias, que existen diversas amenazas para el Poder Judicial y que existe de igual modo una insuficiencia de recursos financieros, técnicos y humanos para proteger a estos jueces, para modular la carga de trabajo que tienen estos jueces y también, por ende, tener una justicia ágil y que garantice una protección para las personas en Colombia. Es de agradecer también ver que hay iniciativas populares, entre las cuales está, por ejemplo, el Tribunal Popular de Siloé, en donde se intenta paliar con iniciativas de sociedad civil esta falta de protección institucional, ¿no? Son medidas de protección que son populares. Incluso también hay medidas de protección comunitarias en los casos de territorios indígenas y campesinos, que siempre son necesarias y que también hay que proteger, porque estas instituciones populares también son víctimas de diversas amenazas y corren peligro en esas regiones. Finalmente, con esto, lo único que se espera es una perspectiva de una paz duradera. Pero esta paz duradera, como ya hemos explicado, solo se conseguiría con un Estado que proteja la justicia, ¿no? Ya que creemos y así afirmamos dentro del informe que no es normal que el Estado no proteja a estos jueces y juezas y tampoco a los operadores de justicia en general. Ante esto, creemos que debería haber diversas reacciones de estas personas responsables, ¿no? Y por ello ya hacemos un llamado a la acción, diversas llamadas a la acción dentro de este informe.
en las cuales instamos a que haya un cumplimiento activo de las recomendaciones que se realizan desde el informe de la Comisión de la Verdad y también de las contenidas en el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre violencia territorial. También sería bastante útil que se aplicaran las recomendaciones del informe de Economía en Riesgo. Adicionalmente, y en lo que concretamente afecta a la protección de los abogados, implementar los principios de Naciones Unidas para la protección de la abogacía, los principios de La Habana, creemos que podría ayudar muchísimo a que esta abogacía colombiana se sintiera más segura y que también se intente trasladar todo esto a toda la institución de la justicia colombiana. Estos llamados a la acción no terminan aquí. Creemos que hacen falta garantías de seguridad para asegurar el final de la violencia y de los conflictos armados. Pero ello no pasa sin cumplir unas ciertas medidas que son necesarias, ¿no? A un alto nivel, al Gobierno de Colombia se le pediría asumir esta aplicación integral y territorial del Acuerdo de Paz, crear estos mecanismos efectivos de los que ya hemos hablado, aplicar todas estas medidas y también implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto no se puede hacer sin, por ejemplo, desmantelar ya todas las organizaciones y actores armados ilegales, hacer esta protección efectiva que ya hemos dicho y una adecuada reforma de la Unidad Nacional de Protección. Esto únicamente va a propiciar, como ya hemos dicho, una asistencia letrada, gratuita y de calidad, debido a que estos letrados se van a sentir libres en su ejercicio y puede ayudar a consolidar el Estado de Derecho, no solo en las grandes ciudades, sino en todas las zonas más afectadas por las violencias y el conflicto armado interno. Dentro de las llamadas de acción a la comunidad internacional, creemos que sigue siendo muy necesario un monitoreo cercano de la plena implementación de los acuerdos de paz, como ya hemos dicho, incluyendo que la justicia transicional pueda cumplir con su mandato. Necesitamos que todos los actores jurídicos que integran la JEP se sientan seguros y para ello hacer una labor de incidencia y de protección y acompañamiento de estas personas es esencial por parte de la comunidad internacional. Este monitoreo no puede ir solo, tiene que ir respaldado con recursos financieros, no solo a través de apoyos bilaterales, sino también con las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y esta sociedad civil se tiene que sentir apoyada y que sienta una solidaridad internacional con iniciativas en las que se participe y se pueda acuerpar también a estas personas defensoras de derechos humanos. Por supuesto, esto no pasa, como ya hemos dicho, sin la financiación suficiente para garantizar el sistema judicial independiente en el que también debería apoyar la comunidad internacional. La última petición, y no por ello la menos importante, es que la Corte Penal Internacional reabra el examen preliminar sobre Colombia. Es indispensable que ningún crimen quede impune en este caso. Yo creo que he hecho ya un resumen bastante ágil. No sé, Carmen, si crees que con esto ya está o si me he dejado algo y si no, ya termino aquí y damos paso ya al cierre. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Gracias por haber sido parte de esta séptima caravana de juristas, por compartir la estructura y las recomendaciones. Yo quisiera también, antes que nada, plantear un reconocimiento no sé si lo ven, me avisan, en el informe. Al final hay una lista de todas las personas nombradas que fueron personas clave para la caravana y para el informe. Queremos reafirmar el agradecimiento a estas organizaciones colombianas que hicieron posible los testimonios, las visitas y también lo que tenemos hoy entre manos y el trabajo que ustedes están haciendo, y también el reconocimiento a los caravanistas. Estas fueron las 18 personas que participamos el año pasado en
en la caravana. Y también quiero hacer un reconocimiento, en este caso, a Heather Nunn, que fue nuestra autora líder de este informe. Ella está también hoy en esta presentación, y después parte del equipo fueron Baut, que también está, Gonzalo, Sara, Catherine Evans y mi persona, y también tuvimos las contribuciones de María van de Schop, jueza holandesa, Águeda Teja, que también nos acompaña, Alice Garzai, Laura Noffel, y también la revisión de Jeffrey Forrest. Esto como las personas que han tenido algún papel en el informe como tal, y por supuesto toda la revisión, la validación que hicimos siempre con los equipos en territorio, es decir, con todos los compañeros y compañeras colombianas que están aquí. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasarle la palabra a Leonardo Jaimes, del equipo jurídico Pueblos de Bucaramanga, para que nos comente su mirada desde la región de Bucaramanga. Leonardo Jaimes es abogado, es defensor de presos y presas políticas y representante de víctimas de crímenes de Estado. Y es docente de la Universidad Industrial de Santander. ¿Lo digo bien, Leonardo? Sí. Sí, muy Bueno, bien. pues muchísimas gracias por tu tiempo, y cuando quieras. Gracias, Carmen. Bueno, para nosotros, como defensores y defensoras de derechos humanos en la región nororiental de Colombia, es muy importante el trabajo que durante 15 años ha desarrollado la Caravana Internacional de Juristas. Pues tengo que decirlo que hablo desde una región fronteriza, nororiental de Colombia, ¿no? Muy cerca de la frontera con Venezuela. Nos ubicamos muy cerca de la región de los dos ríos, en el nordeste y sur de Bolívar, donde en este momento existe una arremetida muy fuerte de los grupos paramilitares. También comprendemos y estamos muy cerca de la región de Cesar, sur y centro del departamento del Cesar, donde en este momento los ejércitos privados del nuevo paramilitarismo, o del paramilitarismo más bien que se ha venido fortaleciendo en Colombia, promovido por estos latifundistas, y muy cerca de Arauca y del Catatumbo colombiano. Bien, para nosotros es grato, ¿no? Sentir ese apoyo y desde esa perspectiva de una especie de internacionalismo que va más allá de la simple solidaridad del primer mundo, de los países del primer mundo, que ahora se denomina con los países latinoamericanos. Nosotros no lo sentimos así. Sentimos que esto es una causa y una lucha común, porque aquí existe un proceso de impunidad y un proceso genocida en Colombia. La pregunta que nos hacemos es por qué 15 años de caravana, y el informe que lo invitamos a leer en los hallazgos, conclusiones, pero también en su contenido, vale la pregunta hacernos ¿por qué? ¿Por qué una nueva caravana? ¿Por qué la caravana del año 2022? Y la respuesta es muy sencilla, porque en Colombia persisten todo un proceso de exterminio, de anulación y de destrucción simbólica contra sectores, grupos y colectivos contrahegemónicos. Y existe una grave violación, o existe una política de violación a los derechos humanos. La caravana del año 2022 llega en un momento, tal como muy bien lo han planteado, llevaban 2 semanas de haber llegado el nuevo gobierno y precisamente había expectativas. Igualmente 4 años de un gobierno de Duque, donde había realizado todos los obstáculos contra el proceso de paz de las FARC, y por otro lado se generaba gran expectativa en el pueblo colombiano. ¿Qué ha pasado de este año hasta acá? Que invitamos a leer este informe, y insisto, ¿por qué una caravana? ¿Por qué visibilizar? ¿Por qué denunciar? ¿Por qué transmitir la lucha de abogados, abogadas, colectivos, de movimiento campesino? Y en esto quiero decir que mi voz, ahorita en estos pocos minutos, puede ser en representación de un colectivo como el equipo jurídico Pueblos, que está incrustado en esta región y donde hemos sido de manera víctimas, aunque no me gusta utilizar aquí en este caso la palabra víctimas, no nos gusta actuar en causa propia,
pero sí hemos sido objeto de estigmatización, señalamiento y persecución de manera permanente. Quisiera plantear qué ha pasado de ese año rápidamente hasta el momento, hasta un año después del informe, además de invitarlo. Si bien estamos ante un nuevo gobierno, un gobierno de cambio, algunos llaman, otros gobiernos progresistas, lamentablemente debemos informar que el modelo represivo continúa igual. Y eso nos permite entonces nosotros sacar una conclusión que no es un tema absolutamente que ha existido en Colombia políticas represivas que están más allá de las decisiones o la voluntad de un gobierno que está muy bien, que ojalá intente cambiarlo, pero que está tan incrustado en políticas de Estado. Y voy a mencionar algunas de ellas de manera rápida. El paramilitarismo en este momento efectivamente se ha reconfigurado y hoy toma formas de refinamiento y que se está mostrando de manera fuerte y se está extendiendo. Por otro lado, la militarización en los territorios, con un perverso narrativa de que se quiere mostrar ahora como una cara nueva, pero es una vieja institución en medio de una institución señalada de graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la inteligencia en Colombia, a partir de ubicar y la construcción de enemigo hacia defensores, defensoras, organizaciones de derechos humanos, la impunidad de crímenes de Estado nos preocupa profundamente porque continúa. La JEP, pues citando al padre Javier Giraldo, defensor de derechos humanos, ha sido una frustración para las víctimas de crímenes de Estado. Y por otro lado, nos preocupa la nueva narrativa que a partir de la Comisión de la Verdad se impone en Colombia como un relato único, bajo la tesis de que todas las víctimas son del conflicto armado, cuando el conflicto armado es un pretexto y lo que ha ocurrido en Colombia realmente es un proceso genocida. Creemos y consideramos importante que la situación de los jóvenes que están siendo judicializados, sus defensoras y defensoras en el marco del estallido social continúa y no existe en este momento alternativas para ellos. Y vemos con preocupación, tal como se planteó en el informe, la cárcel como un mecanismo, un dispositivo genocida, pero también como un instrumento de control social, se sigue manteniendo y sigue siendo vigente. Nosotros traemos como conclusión que la situación de la estigmatización y el señalamiento hacia organizaciones que estamos en los territorios, que asumimos la defensa de la abogacía más allá, continúa y persiste. No solamente se trata de algunos fondos para la Unidad Nacional de Protección, sino que debe existir la condición de socavar o suprimir estructuras como el paramilitarismo que ahorita están incrustadas. Acaba de salir la política de desarme de la nueva paramilitarismo, de los grupos armados al margen de la ley del gobierno Petro, en el marco de los acuerdos de La Habana, pero creemos que precisamente va más allá y creo que instituciones como el Ejército Nacional y agentes del Estado pues deben estar fuertemente cuestionados. Finalizo y me pasé un poquito del tiempo diciendo que para nosotros es muy importante el respaldo de la caravana. Ojalá no existan caravanas, pero lamentablemente las condiciones objetivas y reales y materiales de Colombia nos llevan a que hay que visibilizar. Y si bien es cierto, estamos en un nuevo gobierno, las estructuras que existen en este momento represivas se mantienen vigentes. Un saludo a las comunidades que nos acompañaron del Cesar, Italito, a los sindicatos como Sinaltrainada, a los procesos estudiantiles, a las organizaciones de derechos humanos, a los presos políticos y detenidas políticas que nosotros asumimos que formaron parte de este informe, y con ellas y por ellas es que nosotros precisamente desarrollamos nuestra labor. Muchas gracias, Carmen, y ojalá continuemos analizando la situación colombiana y acompañando y visibilizando. No somos el centro del mundo, formamos parte de la situación latinoamericana, pero bueno, el tiempo no da para hacer un análisis más allá. Muchas gracias, Carmen, y seguimos nosotros muy atentos al desarrollo de este informe y a los efectos que tenga el informe.
Muchas gracias, Leonardo, por tus palabras, por tu compromiso, por tu pasión y siempre es un lujo escucharte. Aprovecho para hacer un recordatorio para alguna gente que ha entrado más tarde. Sepan que lo estamos grabando. Estamos grabando la versión en español y la versión en inglés y la idea es después compartirlo en redes y también tendrán los informes en inglés y en español, los tendremos también en redes para que sepan los compañeros que han entrado poquito más tarde. Por favor, los que no hablen, que lo pongan en mudo y apaguen cámara para facilitar. Hay una persona que no tiene su nombre, si por favor lo puede poner para facilitar quienes estamos en este momento en la charla. Entonces le doy la palabra en estos momentos a Julia. Ella es abogada, Julia Adriana Figueroa Cortés. Ella es abogada, maestrante de políticas públicas y desarrollo, defensora de derechos humanos y la paz por más de 17 años. Es representante judicial de víctimas del macrocaso 03 ante la JEP y es directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez desde Norte del Santander. Muchas gracias, Julia, y cuando quieras. Gracias, Carmen. Cuando falten 2 minutitos, tienen 7 minutitos. Cuando falten 2, les aviso, ¿vale? Gracias, Carmen. Pues primero, pues felicitarles por este informe, lo leí completamente, me gustó la estructura, es muy comprensible. Y hoy estamos celebrando 15 años de la Caravana Internacional de Juristas, pero también quiero expresar pues muchos agradecimientos a Cajar. Esta fue una estrategia, un trabajo de solidaridad y articulación que se hizo expansivo a todos los territorios. Hoy muchas organizaciones, muchas expresiones conocemos en esta red una gran alianza, pero también un momento para poder seguir visibilizando y seguir subiendo el techo de protección al riesgo que se tiene en las regiones. Y también quiero resaltar que el informe pues se hace una reivindicación a quienes participamos como guías, como liderando la ruta posible a seguir en cada uno de los territorios frente a la visita de caravanistas. Pero ahí también está Ascanca para el caso de Norte de Santander y felicito que haya una extensión amplia en el informe porque es una expresión muy perseguida, un proceso organizativo que se ha mantenido muy vigente a pesar de todo el riesgo. También el Comité por la Defensa, el Comité Permanente, que es de Norte de Santander. Entonces no es solo el colectivo de abogados fiscales Pérez, sino todos los que sumaron, los que siguen creyendo en esta iniciativa, porque creemos en ella. También se mantiene viva por eso, porque se mantiene viva, porque hacemos posible que otros y otras personas y expresiones sociales reconozcan. Estás en mudo, Julia. Ahora. Hablaba del agradecimiento que se debe ser expansivo también de que otras expresiones sociales, defensores de derechos humanos que fueron mencionados en el informe como Ascanca, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Norte de Santander, incluso la Universidad Libre, ASUNAR, pues han hecho posible que hace posible que mantengamos vigente la caravana. Y eso significa que la red es más grande, se ha extendido y se ha ampliado. Cuando leí el informe, me remití a aquel momento, estuvieron mis colegas y todos como al frente de cada uno de los testimonios y me vine al presente.
Y quiero reconocer y quiero aplaudir que se hizo un enorme esfuerzo por visibilizar lo que estaba pasando con el acuerdo de paz. Hoy por hoy pareciera mantenerse vigentes las mismas situaciones y complejidades que denunciamos en aquel momento. Y parecieran porque, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por atender los requerimientos de los territorios, eso no ha llegado. A lo que se suma el desconocimiento de las decisiones judiciales. Se ha vuelto reiterado que no se atienden las decisiones de los jueces. Eso nos pone en mayor riesgo. Incluso deslegitima la labor judicial. Pero también nos hemos encontrado frente a unas instituciones que pretenden empezar de cero, como si no se hubiesen generado unas capacidades, un modelo, una infraestructura, un traslado de recursos muy importante que no debemos desconocer ni tampoco olvidar. Al contrario, debería ser una fortaleza para este gobierno. Así las cosas, vemos como difícilmente se puede hablar de temas de paz cuando no se prioriza lo que ya se ha convenido. Difícilmente podemos hablar de temas de paz si no se han. Estás en mudo. ¿Ustedes escuchan a Julia? Se cortó. Sí, Creo se que cortó. Sí, no está. ¿Será que se cayó de la llamada? Creo que se le cayó el internet porque se Sí, desconectó. sí. Esperamos un momentito a ver mientras, y si no, pasaríamos a otra persona y después cuando ella se recupere la volvemos a conectar. Aprovecho para decirles también que si hay comentarios, preguntas, nos lo ponen por favor en el chat para agruparlo para después de las presentaciones y facilitar los comentarios. Había otra compañera de CAL, del colectivo, no sé si nos puede decir, era Andrea, pero no la veo. Entonces, ¿será que la señal se les ha caído? Andrea, te veo aquí en la sala. ¿Sabes si ha habido algún problema con Julia? Sí, en efecto, se salió. Ok, lo que vamos a hacer es... Y ya la estamos conectando. Vale, ¿me espero entonces mejor? ¿Sí? ¿Esperamos? Creo que puede seguir mientras se conecta, yo creo. Vale. Entonces, mientras esperamos que llegue Julia, invitaríamos al compañero de Fasol, que es la... Deme un momentito, lo tengo aquí. Disculpen. Entonces, estamos invitando a la intervención de la Corporación Fasol, que sería en este caso a través de Carlos Ojeda, abogado y director de Fasol. Entonces, mientras esperamos que Julia se pueda volver a reconectar, tendríamos la intervención de Carlos, que está en Bogotá, en las oficinas de Cajar, y lo mismo también Reinaldo, que hablará después. Cuando quieras, Carlos. Está en mudo. No te había conectado. Ahora. Gracias, buenas tardes para los que estamos aquí y buenas noches para los que están en otros lugares del mundo siguiendo esta presentación del informe. Agradecemos este espacio
y por supuesto celebramos el 15 aniversario de la caravana, en donde yo creo que se ha convertido en un escenario, en una caja de resonancia para los principales problemas de acceso y garantías de independencia judicial en nuestro país y sobre todo situaciones también de derechos humanos en los territorios. Nuestra intervención desde la Corporación FASOL, que es una organización que hace 32 años se encarga de proteger y atender a las víctimas pertenecientes al Poder Judicial, entiéndase como rama judicial y fiscalía, la vamos a segmentar en 3 momentos. Trataré de ser muy juicioso con el tiempo. El primero, por supuesto, agradecer esta elaboración del informe, este séptimo recorrido o este séptimo informe de la caravana, en donde alertan sobre unos riesgos y unas dificultades, sobre todo de amenazas y presiones a funcionarios servidores judiciales en el territorio nacional. Hay que decir que desde el momento en que se hizo la visita y la presentación de este informe, estos riesgos y estas dificultades persisten, incluso se han incrementado en algunas regiones del país. Comparto en parte lo que dice el compañero Leonardo Jaimes, en donde estas mutaciones del paramilitarismo se han fortalecido en ciertos territorios y estas dinámicas que obstruyen un deseo y un proyecto de este gobierno de construir una paz total, pues ponen en dificultad no solamente el acceso a la justicia, sino sobre todo el libre ejercicio y el libre garantías para ejercer la investigación y juzgamiento de los más graves delitos, sobre todo en territorios. Hablamos de territorios específicos que ya les comentaré. Estas cifras al día de hoy suman 50 casos en lo que va del 2022 y 2023, casos de afectaciones graves a servidores judiciales, entre esos homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos, persecuciones, incluso lo que en algunos técnicos han llamado una persecución judicial interna que persiste en esas dinámicas perversas, principalmente de la Fiscalía, en donde las investigaciones no tienen una libertad expresa y en algunos territorios se obstruye de esta manera. Estas dinámicas también de preservar estas rentas ilegales en los territorios, pues por supuesto ponen no solamente en riesgo a la población, sino, repito, el libre ejercicio de la justicia, en donde en ese escenario territorial, pasamos al segundo tema, los jueces promiscuos, los jueces penales, los jueces del área administrativa, se encuentran en un riesgo latente porque se encuentran en municipios y ciudades intermedias en donde el conflicto aún persiste y en donde hay una dinámica incluso mayor de necesidad de justicia. La gente está acudiendo más a los juzgados al retirarse muchas de estas justicias ilegales que existían antes de las firmas de los acuerdos de paz. La justicia tiene una necesidad de acceso más a la justicia, la población civil tiene una necesidad de acceso más a la justicia y municipios y ciudades intermedias como Tuluá, subregiones como San Juan en Chocó, el Catatumbo, departamentos como Antioquia, el Valle del Cauca, presentan unos incrementos de estas violencias contra servidores judiciales. Y por supuesto hay que decir que desde la administración judicial hay que hacer dos lecturas. Uno son los jueces que se encuentran y fiscales que se encuentran en las ciudades principales y los otros que se encuentran en estos territorios en donde están alejados y en muchas ocasiones son casi la única presencia institucional que existe en estos territorios y pues están totalmente desprotegidos y solos en este ejercicio. Por supuesto que hacíamos también una lectura atenta y el resumen que nos hizo el compañero de la caravana de las recomendaciones que se hacen al Estado colombiano. Que si puedes hablar un poco más despacio para que el traductor, porque va corriendo. Ok, perdón, voy a tratar entonces. Recapitulo entonces que a partir de este escenario territorial que hemos identificado de riesgos y amenazas a los servidores judiciales por estas dinámicas de violencia y por esa obstrucción del proyecto del gobierno de construir una paz total, por supuesto ha incrementado las cifras de amenazas y de afectaciones a servidores judiciales con un total de 50 casos en lo que va corrido del año 2022 y lo que llevamos del 2023. Como tercer punto y por último queremos retomar las recomendaciones que hace este informe de la caravana y unos llamados al Estado y yo diría que también unos llamados de acción como lo nombraba el compañero que antes expuso sobre las recomendaciones en varios puntos. El primero, la Jurisdicción Especial de Paz,
creemos que si bien no ha tenido un nivel de satisfacción frente a las víctimas de crímenes de Estado, consideramos que hay un avance importante en develar y descubrir, investigar y revelar informes de ciertas situaciones específicas de este país que yo creo que si no existiera esta jurisdicción especial, pues no se habrían conocido, como el caso específico de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales contra civiles perpetradas en alianza macabra entre los grupos paramilitares, el Estado colombiano y las fuerzas militares. Hoy es un tema de debate aquí en Colombia estos resultados. También el hallazgo de desapariciones forzadas masivas en alianza con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en donde yo creo que se han encontrado fosas comunes en donde están dispuestos a aplicarse elementos técnicos para la identificación de estos cuerpos, pero también es desenterrar de alguna manera explícita la verdad de muchos de los crímenes que se han cometido en este país. Pero además de la recomendación del funcionamiento que hace este informe de la caravana, yo alertaría sobre los riesgos a los cuales está sometida hoy la Jurisdicción Especial de Paz. Ya registramos 12 amenazas explícitas contra un magistrado y auxiliar de magistrado que precisamente están develando verdades muy profundas de lo que significa esa violencia en el nordeste antioqueño, pero además ese trabajo territorial de la JEP va a traer seguramente más riesgos y más amenazas porque está levantando ampolla frente a las más crudas realidades de violencia y de crímenes de Estado que ha vivido este país en los últimos años. Entonces, alertar principalmente o adicionar a este informe un riesgo permanente en el cual yo creo que la JEP se está viendo sometida. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, aunque se nombra en este informe como darle celeridad al cumplimiento de estas recomendaciones, yo quisiera que se ahondara también más adelante sobre una recomendación específica para el sector justicia, en donde se hace un llamado al reconocimiento de la violencia estructural que se ha perpetrado contra los servidores judiciales en este país. Fasol, únicamente Fasol, con un subregistro que yo creo que es alto, ha registrado más de 1.474 acciones violentas contra servidores judiciales, lo que confirma la teoría de la Comisión de la Verdad, en donde esta violencia sistemática y permanente contra el Poder Judicial es simplemente un mecanismo de perpetrar o de permanecer en ese estado de impunidad. Así lo dice la Comisión de la Verdad, así lo demuestran las cifras y así lo vemos hoy, en donde cualquier acción de investigación o cualquier juicio que implique actores políticos, fuerzas militares, grupos armados, tienen un alto riesgo porque el deseo o las políticas estructurales van encaminadas a esa impunidad. Entonces, tomar de la mano esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, hacer un seguimiento de su cumplimiento y, por supuesto, reconocer que dentro del Poder Judicial existe una violencia sistemática y unas víctimas que ha dejado este conflicto y esta violencia contra el ejercicio judicial. Y por último, nombraría que, además de la protección que se debe garantizar para el ejercicio judicial y sus servidores y servidoras que existen en todo el país, yo haría un llamado, había dos llamados, a trabajar desde los mecanismos de prevención. No podemos seguir registrando en estos informes y en los trabajos territoriales a que los servidores judiciales se vean sometidos a estas acciones de amedrentamiento, de violencia y de persecución territorial. Tendríamos que también articularnos al Estado colombiano, a las entidades encargadas para trabajar desde la prevención. Y por último, haría un llamado de acción, como lo llamaba el compañero anterior, un llamado de acción civil, ¿por qué no? A defender la independencia judicial no como un valor de los jueces, sino como un valor ciudadano, como un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, de contar con una justicia independiente, fortalecida y sobre todo protegida para ejercer sus funciones en un país que desafortunadamente aún vive en unas zonas, un conflicto muy álgido. Darle rostro a estas funcionarios y funcionarias judiciales que ustedes en la caravana pudieron entrevistar y contactarse con ellos es importante, y entender que detrás de ese ejercicio hay unas dinámicas de violencia que afectan no solamente el ejercicio, sino la integridad de estas personas,
y las familias que ellos cuentan. Entonces, ese llamado también es un llamado civil a que se entienda que la independencia judicial no es solamente algo que está por ahí en un Olimpo de los jueces, sino también es algo que nos afecta a todos como ciudadanos y que detrás de este ejercicio judicial pues existen seres humanos, hombres y mujeres, que si bien tienen unos problemas estructurales y que también alertamos, pues son personas que le están poniendo el pecho a estas investigaciones y a estos juzgamientos de una manera valerosa y que, ¿por qué no han puesto incluso sus vidas por este ejercicio? Esa era nuestra Gracias. intervención. Gracias. Gracias, Carlos Ojeda. Ahorita le daríamos la palabra a Julia para que pudiera terminar su intervención. Supimos que te desconectaste, así que con mucho gusto tienes el espacio. Gracias, Julia. Y gracias, Carlos, por sus últimas palabras, la prevención. Creo que eso es algo muy importante también para la ciudadanía. Gracias, Carmen. Sí, una desconexión, pero fuerte. Yo he concentrado este momento para hablar de lo que está sucediendo, especialmente con los acuerdos de paz, pero quiero que esto también vaya analizado junto con el tema de riesgo y amenaza a defensores, líderes sociales, firmantes de paz en los últimos tiempos. Miren, para solo el 2023, recordemos lo que pasó en aquel entonces cuando visitamos Cúcuta. Ya para este año solo van 29 firmantes asesinados y 125 personas hasta el mes de mayo, sin contar el número de masacres, de secuestros, de extorsiones. Tenemos unos nuevos modelos también de violencia. En los territorios se están configurando nuevos modelos. Hay unas formas de ataque que no, pues inesperadas también. Incluso hay presión a las víctimas que representamos en el territorio, víctimas que son representadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces no estamos tampoco en un momento de tranquilidad, de un restablecimiento de derechos, especialmente para quienes viven el conflicto de manera permanente, sino al contrario, se están alejando cada vez más de ellos. Y esto también lo quiero, digamos, unir a la falta de decisión por parte del gobierno. O sea, no ha habido, si ha habido alguna ausencia en los últimos tiempos, es desde incluso el discurso. Yo siempre digo que no lo mencionan, pues no aparece. De esos funcionarios, el tema de defensores y defensoras, el tema de líderes sociales, y hay que materializarlo. Tenemos, pues todo el tiempo estamos hablando de que es importante la parte de las matanzas, las masacres siguen. Hay imposibilidad de implementar el acuerdo de paz. Hay un desconocimiento de las decisiones judiciales. Hay nuevos modelos de persecución. Tenemos expresiones campesinas como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, perseguida en los últimos tiempos como nunca. Entonces, también nos genera esto como hacer ya comparativos con otros momentos de Colombia. Y no vemos una respuesta tampoco. Entonces, esto también, que lo estoy trayendo desde lo que pasó en agosto, pues es para invitarlos, y aplaudo que ya esté planteada la próxima caravana para el 2024, porque si esto está para los primeros meses del 2023, o sea, todo digamos, número de violaciones de derechos, especialmente con el tema de asesinatos, homicidios, desapariciones, pues me imagino ya para aquella época. También tenemos retos de abrir el macrocaso de Najer de violencia de género. Es un gran reto. Estamos avanzando, ya hay una resolución de conclusiones, hay dificultades para el macrocaso 003, hay
muchas debilidades, pero también hay cosas muy positivas que se han logrado allí. Tenemos retos frente a los territorios y la implementación. Tenemos retos en temas ambientales, y esto estoy hablando también desde el litigio, desde el derecho. Tenemos retos como empezar a persuadir un gobierno para que aplique la política pública, porque estamos totalmente congelados con esto. Entonces, esto también es para llamarles a que no solo nos visiten, sino están las puertas de nuestras organizaciones y aquellos que los conocieron abiertas. Hay una decisión por continuar. Somos defensores humanos frente a cualquier gobierno. Hay que seguir la denuncia permanente de quien sea. Hay que proteger y rodear las instituciones. No está bien desconocer de manera reiterada la labor judicial o de control. Eso no le hace bien a nadie. Y decirles que, pues, a pesar de que no se conectó a Kansas, el CPDH, ya tienen el informe. Haremos como un ejercicio propio también de hacerlo más extensivo a otros escenarios. Lo llevaremos a varias universidades, porque todo esto se debe replicar. Ese es nuestro ejercicio en los territorios. Y no más, gracias. Gracias, Carmen, gracias a todos aquí, a los que nos han conocido, a los que han podido estar cerca de la realidad que es el colectivo de abogados, porque es una realidad. Los Carlos Pérez sigue muy vigente, muy decididas todas, y ahora más que nunca yo siento que cuando a veces se abren, digamos, tantos espacios esperanzadores, también se abren unas puertas muy oscuras, ¿no? Y ahí es cuando los vamos a necesitar. Gracias. Gracias, Julia, por tus palabras, y va muy bien tu solicitud y tu explicación de que ustedes van a seguir con la difusión en el territorio, porque, como dijimos al inicio, el informe en sí mismo no es el final, sino que el informe es una excusa, una herramienta para la incidencia, la solidaridad y el acompañamiento. Y en eso nos va a contar un poquito más tarde Águeda, pero ahorita le vamos a dar la palabra a Reinaldo Villalba Vargas, abogado, integrante de CAJAR y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y bienvenido, Reinaldo, y muchas gracias también y agradecemos a CAJAR por la hospitalidad y por haber organizado esto de manera conjunta con nosotras, este lanzamiento. Cuando quieras, Reinaldo. Gracias, Carmen. En primer lugar, quiero saludar estos 15 años de la Caravana Internacional de Juristas. Han sido 15 años de acompañamiento, de una muestra sin igual de solidaridad, y no tengo la menor duda que esas caravanas que se han realizado en Colombia, ya 7 por la del 2022, han contribuido para salvar vidas e incluso para evitar judicializaciones, y en todo caso para que las personas, y sobre todo en las regiones, se sientan más acompañadas con esa solidaridad internacional. Así que un gracias a todas las personas que han participado en las diferentes caravanas, y muy especialmente, por supuesto, a las 18 juristas que hicieron presencia en la 7ª caravana el año pasado. Como ya se dijo en este evento, ese informe va a ser muy valioso como un instrumento o una herramienta de trabajo para nosotros en nuestro cabildeo con las autoridades colombianas, pero también ante instancias internacionales, sin ninguna duda. La caravana del 2022 se produjo en un contexto muy especial de afectación de la independencia judicial desde varios campos, pero quiero resaltar la intervención del entonces presidente de la República, Iván Duque,
en la rama judicial, atacando fallos judiciales que correspondieron a derecho y sobre todo a democracia, atacando a la Jurisdicción Especial para la Paz, insinuando cómo debía de tomar las decisiones, atacando a la Corte Suprema de Justicia para señalar si tenía que no o poner preso al entonces procesado, o lo sigue siendo, Álvaro Uribe Vélez. Y en todo este escenario, el panorama de intervención, pues coopta además al fiscal general de la Nación, que se pone a su servicio, que selecciona los casos que debe llevar, que persigue a quienes considera debe perseguir, y alejándose de cumplir con su misión constitucional, que es investigar los crímenes, especialmente los más graves, y especialmente las violaciones de derechos humanos, y muy especialmente los crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Hoy, sin embargo, pues esta situación continúa. Es el mismo fiscal general de la Nación que está próximo a terminar su mandato en el mes de febrero del próximo año, pero que ha continuado con su accionar por fuera de lo que corresponde a su misión constitucional, persiguiendo a sus propios funcionarios, especialmente aquellos que no acatan sus políticas de favorecer impunidad, y que se ha convertido de alguna manera como en el jefe de la oposición al nuevo gobierno y a los programas que definitivamente son avances democráticos y que gozan del reclamo social por años y de gran amplio apoyo social, pero que al fiscal general de la Nación le parece que eso está mal, como por ejemplo pretender la búsqueda de la paz total y pues otros programas del gobierno. Sin embargo, la situación frente a la independencia judicial pues sigue siendo extremadamente grave. Igualmente, sigue siendo bien difícil el ejercicio de la abogacía en este país, especialmente cuando se trata de afrontar o confrontar a las élites de los poderes políticos y económicos del país. Recientemente realizamos en Colombia un foro regional, quiero decir aquí de América Latina, sobre justicia y democracia y en lo que tiene que ver especialmente con la independencia judicial, precisamente porque consideramos que la situación sigue siendo extremadamente delicada. Continúa la persecución hacia los abogados y abogadas, intromisiones en sus viviendas, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, y continúan las acciones ilegales de inteligencia por parte de las agencias estatales de la misma. En el caso del colectivo de abogados, intromisiones a las viviendas de Jessica Hoyos, de Soraya Gutiérrez, y en menos de una semana, en el caso último, también a la mamá de esta abogada, que vive en otro municipio distinto a Bogotá. Entonces, pues sigue habiendo esa preocupación que se extiende a los familiares, amigos, y por supuesto también tengo que rescatar, o mejor dicho, manifestar el tema de las víctimas. Las víctimas siguen teniendo frustración frente a la impunidad en todos los escenarios, y especialmente en aquellos escenarios que gozan de fuero, como la comisión de acusaciones, por ejemplo, donde no avanzan las investigaciones frente a máximos responsables. La Fiscalía tampoco cumple con esa función, y comulgo que hay también delitos que han sido cobijados por la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entiendo bien que se debe apoyar a esta Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal que nace con los acuerdos, pero que también se han asumido delitos que, en mi opinión, no han sido cometidos con ocasión del conflicto armado. Pienso, por ejemplo, que los delitos que tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales, más llamados falsos positivos, no tendrían que ver con el conflicto, pero que así se ha entendido por razones de jurisprudencia y se han asumido. Pero rescatar en todo caso que algunos de los responsables de estos crímenes están arrojando verdad. Lo hemos dicho nosotros, las organizaciones de derechos humanos, durante toda la historia, dando queja y denuncia sobre estas ejecuciones y la responsabilidad estatal.
pero que ya lo estén diciendo los propios protagonistas, pues tiene una importancia grande. Ahora lo que esperamos es que la JEP se ocupe de las cúpulas y de los máximos responsables en estos crímenes, máximos responsables que la JEP no tiene competencia para todos. Por ejemplo, quienes han ocupado cargos de presidencias de la República en el pasado, porque sigue siendo la Comisión de Acusaciones este antro de impunidad el escenario a la que se le otorga la competencia para conocer de estos casos. Y bueno, hago el llamado también al tema de la Corte Penal Internacional y la decisión que se tomó recientemente por la Fiscalía General de la CPI de cerrar el examen preliminar sobre Colombia, que ha sido absolutamente nefasto porque para muchas y miles de víctimas era la esperanza de justicia, dado que no hay ninguna posibilidad de justicia en Colombia en muchos de esos crímenes. Y no hay ninguna posibilidad porque la comisión de acusaciones no funciona, ha sido absolutamente ineficaz. Es un escenario que debe ser abolido en una reforma judicial o de la justicia. No funciona porque la JEP está establecida para conocer de los delitos y crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado interno, pero como ya se dijo por el colega Jaimes, muchos graves crímenes, y yo diría que la mayoría de graves violaciones de derechos humanos no son atribuibles al conflicto armado interno. Y entonces, pues, el fiscal de la CPI dijo, ahí está la JEP y está funcionando genuinamente, pero desconoce que la misma JEP tiene unas limitaciones legales en su competencia. Así que hay unas brechas de impunidad muy grandes que siguen afectando la posibilidad de acceso a la justicia a las víctimas. Para no alargarme, simplemente quiero agradecer a todas las personas caravanistas, a todos los juristas que vinieron al país y de verdad absolutamente emocionado, lo digo, de esa solidaridad que hemos tenido por todos estos 15 años y que estamos con la convicción de que van a continuar. Y de hecho, doy fe que muchas de las situaciones de seguridad que atraviesan víctimas y que atraviesan abogados y abogadas en este país han sido conocidos por los caravanistas, por sus propias organizaciones que hacen parte de la caravana y han actuado en favor de las personas con sus reclamos ante autoridades colombianas, pero también de otras maneras. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo, y gracias a Leonardo, a Julia, a Carlos y a Reinaldo por la presión del tiempo. Disculpen, que eso no me gusta mucho. Ahorita vamos a tener unos 15 minutos para comentarios, preguntas de la plenaria, o si no, les reparto también un par de minutitos más a cada uno de ustedes para compartir o cerrar con algunas ideas. No he visto en el chat preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario. La idea es que sean comentarios y preguntas breves para que haya más personas. Agruparíamos, si acaso, 2 o 3 comentarios o preguntas y después haríamos una ronda con panelistas. No veo manos levantadas, no veo comentarios en el texto. Alguien sí, no veo. Entonces, si les parece, yo me gustaría darles a lo mejor una ronda a los panelistas para cerrar a lo mejor alguna de las ideas que ustedes han planteado y que a lo mejor al escuchar a otro compañero les permite comentar. Hubo un comentario de alguien diciendo gracias por las observaciones y recomendaciones dadas por Gonzalo de la abogacía, totalmente de acuerdo. No he visto ningún otro comentario. Entonces, ¿les parece que podamos hacer esa ronda? Y yo les planteo algunas cosas que me han llamado la atención de sus presentaciones. Por ejemplo, el tema de la prevención, el tema de la independencia judicial y agarrando las últimas palabras de Reinaldo, donde dice
es que en Colombia la comisión de acusación no funciona, por lo tanto necesitamos ir a la Comisión Internacional, a la Comisión Penal Internacional. Y como decía también Julia, siguen los ataques, siguen las amenazas a defensores, a defensoras, abogados, y también lo que nos planteaba Leonardo del paramilitarismo, que se está reconfigurando, pero que sigue estando. Es decir, Colombia sigue habiendo un conflicto, sin embargo, tenemos acuerdos de paz que se están tratando de implementar en un país que aún sigue en conflicto. Entonces, ahí no sé si quieren hacer una rueda de comentarios. Podemos empezar si quieren al revés de lo que han hablado. Y Ivana quiere hacer una intervención. Les pido que sean breves. Gracias. Ivana, cuando quieras. Y si se puede presentar de quién es, por favor. Bueno, un cordial saludo. Es que Ivana es mi hija. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de la caravana? Vamos a apagar esto. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, se ha descrito un panorama muy complejo en términos de garantías de acceso a la... Primero, un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras de la caravana, a los compañeros que se encuentran aquí en Colombia. El panorama es bastante complejo y podría complicarse en la medida en que, para nuestro caso, que hemos sido muy cercanos al gobierno, tendríamos cierta limitación en la crítica porque se nos identifica como cercanos al gobierno, como miembros del gobierno, y eso ha sido censurado. Lo cierto es que en implementación de mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz, he venido criticando que en la actualidad se está avanzando en ese modelo de justicia. Sin embargo, existe una persistencia, una reconfiguración y consolidación de grupos de autodefensa en todo el territorio nacional. El fiscal, el doctor Giovanni Álvarez Santoyo, hace 2 años decía en San Jacinto que las autodefensas estaban en 100 municipios. Yo creo que ya en Colombia no queda un municipio donde no existan grupos de autodefensa. En ese sentido, la crítica que hacía el final del mes pasado es que cómo se garantiza el modelo de la implementación de las medidas reparatorias o la búsqueda de la verdad si hay una configuración y consolidación de este modelo de las autodefensas o clan del Golfo en todo el territorio nacional, si hay una cooptación de los líderes. Lo más grave es que en el pasado no había una cooptación de los líderes sociales y hoy los líderes sociales están denunciando que han sido cooptados y que hay un pacto de silencio porque los líderes entendieron la magnitud del problema, vivieron el desplazamiento, los hechos de violencia y hoy no van a someterse a esa nueva realidad. En ese sentido están guardando silencio y eso es una cooptación que hay en los territorios. Impide la participación real, material y efectiva, por un lado. Por otro lado, también aprovecho para expresar que nuestra preocupación por este gobierno hace un mes aproximadamente o 45 días, a raíz de mi intervención en el proyecto Canal del Dique, las 18 tutelas que presentamos allí, que suspendieron el proyecto, no se me pudo sobornar un alto funcionario, diré el nombre aquí, doctor Enrique Luis Otero, me dijo: Adil, destrozaron tu nombre en 4 meses, al presidente prácticamente te presentaron como un delincuente. Eso explica el silencio total del gobierno frente a este proyecto y hay esa censura frente al liderazgo que hemos podido desarrollar, de manera que he guardado silencio. Ahora, infortunadamente, tenemos que presentar otra medida cautelar ante la JEP
porque el proyecto, que es el proyecto más ambicioso del país en este momento, golpea drásticamente comunidades étnicas que han denunciado sus casos en la caravana en la isla del Cobado, que se la robaron narcotraficantes y paramilitares hace ya 30 años, y esas 5.600 hectáreas que se apropió la empresa Manuelita S.A. están justamente en el complejo Puerto Badel. Eso indica que nuestras acciones ante la G, ante la Comisión Interamericana, se van a encontrar con el proyecto del gobierno y pondría en riesgo nuestras vidas. Por último, nos preocupa la injerencia no de este ejecutivo, sino del anterior, en términos, al doctor Villalba, que es experto en la materia, en términos a que se ha dado un cambio en la jurisprudencia en materia de reparación a víctimas por graves violaciones a los derechos humanos, y hoy en el circuito judicial de Sincelejo, todas las demandas por los graves hechos que ocurrieron allí están siendo negadas en aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero del año 2020, lo que indica que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no tienen acceso a la justicia en algunos circuitos judiciales como en Sincelejo, como en Montería, porque están aplicando esta sentencia desconociendo, inaplicando la sentencia de la Corte Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es grave que nos esté pasando, pero es la realidad que tenemos en los territorios, una reparamilitarización, como lo decía José Anaya Correa. Lo dijo hace el día 5 de este mes. Ya no tenemos las grandes masacres, pero de a 1, de a 2, de a 3, toda la semana estamos peor que cuando estaba Cadena y Juancho Dique. Fueron las palabras de José Anaya para hacer una comparación con lo que estaba pasando entre el año 97 y 2005 y la realidad de ahora. En eso nos encontramos en el Caribe colombiano, y sin contar que hay territorios donde ni siquiera se puede hablar. Muchas gracias. Gracias, Adil, por tus palabras, y como dijiste, también fue mirada desde el Caribe. Yo les daría a cada uno de los panelistas 2 minutos para palabras de cierre, reflexiones incluso ideas para cómo continuar ante ese panorama que ustedes presentaban. Siempre en un tema de esperanza, ¿no? Y que la esperanza es la propia resistencia de ustedes. Ha entrado un comentario, a ver, ahí de Alice Garzay, que fue una de las caravanistas también. A ver, dice, en cuanto a los casos que llevan o a las situaciones que enfrentan como abogados defensores, ¿hay espacios de actuación e incidencia de la última caravana que les hayan parecido efectivos? Esa es una pregunta. Y hay otra pregunta. Hay un comentario de una que dice, quiero dar los agradecimientos a la caravana de juristas por el apoyo brindado a todas las víctimas de Colombia. Por favor, tener en cuenta lo manifestado por las personas que han intervenido de este país en cuanto a que no habrá paz mientras haya esta desigualdad social. Urgente la ejecución de políticas públicas y que no haya garantías del derecho a acceso a la administración de justicia, muchas veces por la misma desprotección que existe para los jueces y fiscales, como ha comentado Carlos Ojeda de Fasol. Entonces, ustedes tienen la palabra, les voy a dar a 2 minutos cada uno. Yo sugería hacer la ronda al revés, es decir, Reinaldo, Carlos, Julia y Leonardo. Cuando quieras, Reinaldo, perdón. Reiterar pues la importancia que ha tenido la Caravana Internacional de Juristas para el país, para la justicia, para el ejercicio de la abogacía, haciendo también un llamado a que esos esfuerzos se mantengan, y me parece muy importante mantener una comunicación mucho más fluida. Creo que los chats que existen en este momento podría continuar o armar un nuevo chat para que se vaya recopilando toda la información en relación a las graves afectaciones a la independencia de la justicia, a las afectaciones a la integridad de los servidores judiciales,
de los abogados y abogadas que actuamos en el escenario de justicia, especialmente como personas defensoras de derechos humanos y, por supuesto, en relación a las víctimas y sus derechos. Ese sería un llamado para que lo estudiemos y lo miremos y creo que sería un instrumento muy valioso de información incluso para la siguiente caravana. Y cuando hablo de la siguiente caravana es porque considero que es muy importante mantener ese esfuerzo y para que tengamos claro que nos están escuchando, estas caravanas se realizan cada 2 años. Eso en el primer sentido. Y segundo, creo que tenemos que seguir reclamando una reforma más profunda o reforma profunda de la justicia en Colombia. Y uno de los puntos claves es cambiar la selección del fiscal, que no podría provenir de una terna del presidente de la República, porque ya la experiencia en estos años nos ha indicado que el fiscal termina siendo una pieza del Ejecutivo para perseguir a quienes el Ejecutivo desee, pero para no investigar los graves crímenes que puedan ser atribuidos al Ejecutivo, a su familia o a su círculo político y económico más cercano. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Carlos Ojeda, cuando quiera. Gracias. Bueno, respecto al tema de prevención, yo más que una intervención tengo propuestas. FASOL está desarrollando un trabajo territorial de unos observatorios regionales de prevención, en donde ya lo que va del 2023 y parte del 2022 hemos recorrido 98 despachos judiciales, más de 150 entrevistas a servidores y servidoras judiciales que nos han permitido recoger esa información territorial de cuáles son esas dinámicas de riesgo que viven por el ejercicio judicial. Yo también haría un llamado a que la prevención no se puede resolver únicamente y exclusivamente con esquemas de seguridad, esquemas que son lejanos de las realidades rurales que viven los jueces en los pequeños municipios y en las ciudades pequeñas, en donde estos esquemas definitivamente no son una solución frente al riesgo. Creo que los jueces y fiscales en los territorios deben sentirse rodeados de la institucionalidad y, por qué no, de la misma sociedad civil que defienda la independencia judicial. Llamaría la atención también sobre algo que ustedes mencionaron en el informe, que la seguridad también depende de tener unas sedes dignas, de recursos en los cuales los funcionarios se sientan protegidos y hay situaciones dramáticas en los territorios donde jueces operan, incluso en Tuluá, operan desde un centro comercial, por ejemplo, donde tiene acceso cualquier persona. Y vemos cómo hace un par de semanas se libró un atentado contra estos despachos judiciales, por ejemplo. Entonces, sedes dignas, por supuesto, una inversión presupuestal más alta y específicamente una atención psicosocial a una rama judicial que está enferma. Hay que decirlo que psicológicamente, no solamente por los riesgos, sino las presiones internas que viven, la excesiva carga laboral denota un incremento muy alto de las enfermedades psicosociales que tienen los funcionarios judiciales. Y por último, decir que FASOL está desarrollando una actualización de una aplicación móvil, porque a este tema de prevención hay que ponerle también algo de tecnología, una aplicación móvil que está pensada para servidores judiciales y que permitirá desde cualquier lugar del país con conectividad a internet o con datos de celular emitir alertas tempranas frente a cualquier tipo de riesgo. Creo que esta aplicación será una oportunidad de conocer estas alertas desde cualquier territorio y, por supuesto, tener un contacto directo y oportuno frente a lo que se pueda presentar en estas dinámicas de riesgo en las que viven. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Julia, cuando quieras, Julia. Bueno, agradecer ya vi que está Beatriz acá, creo que les ha gustado Prestaje Heder y me da mucho gusto saludarles. Pues hay que recordar que estamos en territorios que están totalmente cooptados por las economías ilegales, por los grupos armados, y hay que seguir, digamos, la vía de la exigibilidad de derechos. Ustedes han generado posibilidades de que tengamos estrategias
no solamente exclusivamente como el que ha hecho la visita a la caravana, sino que han articulado estrategias, por lo menos en el caso de Beatriz y la organización a la que hace parte, que tiene un modelo de protección específico, los abogados para dar como respaldo incluso a las acciones que estamos presentando. Creo que son acciones que deben tener continuidad. Ustedes, cada uno tiene una historia, cada uno de los caravanistas también tiene una historia y tiene unas capacidades que, digamos, potencializan su visita, ¿sí? Es positivo en los territorios no solamente recibirlos desde nosotros, desde las expresiones que acompañamos, sino ustedes lo pudieron ver cómo las autoridades abrieron, incluso fiscales, a contar sus relatos, a contar su situación de riesgo. Cada vez tenemos menos institucionalidad en esos territorios, también no puede estar la fiscalía allí. Entonces, se convierte en una posibilidad, ustedes han permitido, es como ese corredor de información a la que no se le da a nadie. O sea, hemos podido generar unas confianzas enormes y eso debe mantenerse, porque esa información tiene que salir, tiene que tener acciones posteriores, ¿sí? Y por eso se lo voy a presentar también a todas las autoridades, a la Defensoría, a la Fiscalía, a todos los que participaron, que hicieron posible también de las instituciones en Norte de Santander, porque deben leerse también. También fue muy importante cómo resultaron ustedes también todo ese el tema de reserva. Yo sé que recuerdan exactamente quién dio cada una de las informaciones. La Defensoría, después de que ustedes salieron, pues la Defensoría lo que generó fue también un canal de información importante, que es por lo que sabemos que está también pasando. Y esos funcionarios que también son muy valientes, ¿saben? Siguen allí. Y ustedes lo que hacen con su visita es generar un respaldo adicional. Seguir con el litigio, presentarles a ustedes esa estrategia, como de voz a voz, mano a mano, pues seguirla haciendo. ¿Cuáles van a ser los resultados de en estos próximos años? No, en este presente más. Esto ya es todo lo que está sucediendo, para que ustedes puedan reaccionar. Yo creo que los pronunciamientos que pueda emitir la caravana en adelante frente a al respaldo que hacemos, a la labor que hacemos en Colombia, nunca sobran, ¿sí? Eso no sobra. La difusión de la información frente a la violación de derechos humanos y infracciones tampoco sobra. Entonces, hay que contar con ese ejercicio porque ha sido una estrategia importante para la vida de todos, para la vida de nuestras familias, la vida de todas las personas que están en las regiones. Entonces, es eso, agradecerles, decirles que ustedes se han, no solamente en sí el colectivo, sino que hemos descubierto a través de cada uno de ustedes una estrategia particular. Y eso lo vamos a seguir canalizando para la labor que realizamos en Colombia. Gracias. Muchas gracias, Julia. Y es muy importante lo que tú destacabas de que el año pasado fuimos 18 caravanistas, sin embargo, había como muchísimas organizaciones también ligadas a esos caravanistas, ¿no? Y esa complementariedad que hay de acciones. Gracias. Leonardo, cuando quieras. Bueno, Carmen, me ha tocado cerrar. Espero cumplir los 2 minutos. No sé si sea capaz, pero voy a intentar con 4 o 5 ideas muy concretas. Uno, que quisiera centrar o llamar la atención. Si en Colombia no se desmonta el paramilitarismo, no es posible cambiar las condiciones y seguiremos hablando de la situación compleja de violación de derechos humanos. El paramilitarismo como política de Estado, el paramilitarismo como concepto de sociedad, el paramilitarismo como dispositivo genocida y el paramilitarismo como un concepto también cultural. 2. Llamamos la atención como equipo jurídico Pueblos y como la región nororiental que estamos incrustados en las luchas campesinas, en la institucionalización de la lucha de los derechos humanos. El riesgo de un gobierno como Petro progresista es que hay un transbordo de defensoras y defensoras de derechos humanos que trabajan ahorita con la institucionalidad y asumen el discurso de defender el Estado, pero lamentablemente el Estado colombiano es un Estado genocida.
violador de derechos humanos. Olvidan su procedencia y olvidan hacer un análisis materialista de la situación compleja de derechos humanos en Colombia. 3. Nosotros hemos denominado este momento histórico como la etapa de la inteligencia. Solamente retomar lo que pasó en el gobierno de Allende, trasladarlo a la situación colombiana. Los organismos de inteligencia de Colombia, en la que no tienen ningún control del gobierno nacional, están actuando, ubicando, señalando, perfilando. Caso de nosotros, lo hemos vivido en carne propia. La UNP hizo una pantomima en la visita de la caravana. Los atendió, pero la UNP sigue realizando informes de inteligencia, es un aparato tomado por el Centro Democrático y toma totalmente una postura de enemigo interno y de persecución, y son los encargados de hacer nuestra seguridad. 4. Nosotros llamaríamos ya la atención lo que se denomina la nueva etapa del modelo represivo posgobierno de Petro, que va muy unido al trabajo de inteligencia. Termina el gobierno Petro y vendrá en Colombia una de las etapas represivas más fuertes en la historia de Colombia. Hemos vivido constantemente un estado de zozobra y esta sería un modelo de profundización. Y por último, y termino, lamentablemente decir que los escenarios de justicia para las víctimas y colectivos víctimas de crímenes de Estado se han cerrado en Colombia y en el mundo. La justicia ordinaria, impunidad, la JEP es impunidad, la justicia penal militar ni hablar, y lamentablemente la Corte Penal Internacional, con la visita de Karim Khan, un inglés que vino a cerrar, como ya lo planteó Reinaldo, la situación Colombia en examen preliminar y lo abre en Venezuela en una concepción ideológica, nos lleva a nosotros un escenario que hay que buscar escenarios de justicia, bien tribunales internacionales de opinión como el TPP, bien la jurisdicción universal, bien otros escenarios de justicia. Ya, con eso termino. Mientras tanto, nuestra labor en Colombia seguirá de manera digna, con o sin caravana. Nuestra labor es fundamental, estar al lado de los procesos populares en Colombia, abogados y abogadas y organizaciones al servicio del pueblo, y por supuesto denunciando y desenmascarando el proceso genocida y la acumulación de capital en pocas manos y la generación de pobreza que genera precisamente todas estas graves situaciones estructurales de violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Es cierto que la caravana es solidaria y acompaña, pero acompañan una fuerza que ustedes tienen. Yo les quiero decir, yo escuchándoles a ustedes me recargan también las baterías y el compromiso desde Colombia en Caravana y de las diferentes organizaciones internacionales de esa gran labor que ustedes hacen, ¿no? Y efectivamente las redes, las alianzas salvan. Y la solidaridad, como decía Dora Lucy, es la ternura de los pueblos. Entonces, ya vamos cerrando, vamos un poquito atrasados, pero no lo hemos hecho tan mal. Ahorita queremos concluir esta presentación y darle la palabra a Águeda Teja, que también fue caravanista en 2022 y por parte de la Organización Internacional del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, quien nos contará un poco algunas de las ideas que tenemos de próximos pasos. Cuando quieras, Águeda. Gracias, Karma. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque estamos ya llegando al final de esta sesión. Bueno, pues eso es el momento ahora de presentar cuáles serán los próximos pasos a dar de la caravana, ahora que ya está finalizado y disponible el informe tanto en inglés como en español de la séptima caravana. Pues en primer lugar, y como bueno, ya se ha hecho referencia en esta sesión por compañeros, pues hacer un llamamiento a seguir difundiendo el informe para conseguir pues, un mayor alcance e impacto posible, invitando pues a todas las organizaciones colaboradoras a que pueda estar disponible en sus páginas web, a ponerlo en disposición de diferentes actores, pues como universidades que comentaba Julia, o también incluso, por supuesto, utilizarlo como una herramienta valiosa de incidencia para seguir luchando pues, por el acceso a la justicia, por la independencia judicial y por el derecho a defender derechos en Colombia.
En segundo lugar, y un poco recogiendo el llamado que también hacía Reinaldo hace un rato, con la idea de mejorar y garantizar un seguimiento entre las visitas de la caravana que se hacen cada 2 años y mantener así una comunicación más fluida, pues hay una nueva iniciativa para poner en marcha en los próximos meses, como la caravana virtual, que consistirá en organizar reuniones técnicas de forma telemática entre caravanistas y bueno, las organizaciones colombianas colaboradoras y quienes éstas consideren oportuno invitar, pues con el fin de tener un espacio de intercambio en el que se pueda hacer una actualización tanto del contexto como pues de todos los casos que se han recogido en el informe, tener una actualización de cómo se han ido desarrollando en este año que ya ha transcurrido desde la visita, y también pues recoger necesidades, demandas específicas que se puedan ir llevando a cabo en este tiempo y también que puedan servir para preparar la próxima visita. Y bueno, por último, tengo el placer de anunciar las fechas de la 8ª Caravana Internacional de Juristas, que en principio tendrá lugar entre el 20 y 31 de agosto de 2024. Y bueno, pues animar de nuevo a la comunidad jurídica internacional y a todas las organizaciones a continuar con el compromiso y la solidaridad con la abogacía defensora de derechos humanos, con los diferentes operadores de justicia que también están comprometidos con los derechos humanos en Colombia. Y nada, muchas gracias, y Karma, si quieres te dejo cerrar. Muchas gracias, Águeda. Me gustaría si los panelistas pueden abrir su pantalla para agradecerles el tiempo, el compromiso y el compromiso con ese trabajo y ese derecho a defender derechos, como decía Águeda. En este caso, como Colombian Caravana y como caravanistas internacionales y diferentes organizaciones, lo que hacemos es acompañar un trabajo que ustedes son los líderes, son los que nos tienen que guiar en qué quieren que les acompañemos. Entonces, por mi parte, no tengo nada más que agradecer a todos ustedes, al tiempo que le han dedicado, y no sé si Sara o Reinaldo, como parte de Cajar y de Colombian Caravana, quieren decir una palabra de cierre. Si no, no sé si Reinaldo o Sara. Carmen, gracias. Así que desde mi corazón, y realmente quiero dar una gracia enorme para todos que han participado, especialmente nuestros colegas ahí en Colombia. Estamos inspirados por la lucha que ustedes han enfrentado y compartimos con ustedes esta lucha en solidaridad y en apoyo. Y muchísimas gracias para todo lo que ustedes hacen. Y ahora para este compromiso esta noche también. Entonces, desde nosotros, gracias. Estamos con ustedes para siempre. Gracias, Sara, por tus palabras. Reinaldo. Las palabras de Sara han sido absolutamente conmovedoras y decirles que a la caravana toda la gratitud, y Sara ni se diga que es la representación histórica de la caravana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, dependiendo de donde estemos del lado del mundo. Y un abrazo, aunque sea virtual, y ya les compartiremos, para quienes no lo tienen, ya pondremos, como decía Águeda, en nuestras páginas web los informes y también la grabación de hoy. Así que gracias por todo.
Un abrazo a todos. Julia, un beso. Hola. Julia, soy Beatriz. Hola, hola a todos. Hola. Gracias. Un abrazo desde España.